Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta ocasión me acompañan Lucho Romero ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? y Seba Guido. Hola, hola a todos. Y les vamos a hablar sobre una serie de la que se ha estado comentando bastante en las últimas semanas. Les estoy hablando sobre The Last of Us, que sin dudas ha sido uno de los estrenos más anticipados y con más repercusión en lo que va del 2023. Esta serie que adapta el juego homónimo que se lanzó para PlayStation hace ya... Wow, ya son 10 años más o menos. Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo. Lucho me comentaba un poco que antes de grabar sí tuvo. Seba ya nos comentará si tuvo la oportunidad o no. Pero dentro de todo, creo que me parece que es una adaptación genial. No soy la persona más fanática de estas historias posapocalípticas que incluyen zombies, pero yo estaba muy motivado con esta serie por el simple hecho de que uno de los showrunners es también showrunner de la miniserie de Chernobyl, que fue una serie que me encantó. La historia de The Last of Us la conocí un poco por encima porque un primo que había jugado el videojuego me la comentó a la pasada, hace unos años. Lo que terminó de cerrar mi interés por verla fue que iba a estar protagonizada por Pedro Pascal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos, yo dije, ya está, quiero ver esto. Y la verdad es que es una serie que me ha encantado, una serie que me ha parecido disruptiva en esto de las historias posapocalípticas. Y nada, quisiera saber sus impresiones generales antes de entrar a meternos en terreno de spoilers. Dale, Seba, te dejo tu opinión. Genial, muchas gracias. Sí, antes que nada, no jugué el juego, para aclarar eso. Sí me pasó de ver muchas cosas sobre el juego, imágenes, videos del gameplay, antes de la serie incluso. Em, Igual no tenía mucha idea de qué iba. De hecho, hasta en un punto me sorprendí con el tema de los infectados, porque alguna que otra cosa había visto, pero no los tenía tan así. Entonces, la verdad que la serie para mí fue prácticamente una sorpresa en todos los aspectos, porque no tenía demasiada idea de todo lo que era el videojuego. Después, bueno, semana a semana con el estreno de cada episodio, eh, me fui metiendo un poco más, incluso hasta llegar a spoilers, lamentablemente. Pero la verdad que, por un lado, me gustó esto de no saber demasiado. Me dieron ganas de jugar. No soy muy amigo de los videojuegos, más allá del FIFA. Pero por ahí en algún momento me pongo a jugar para meterme un poco más en el mundo, porque la verdad que la serie me encantó. Y yendo de lleno a la serie, la verdad que eh, hubieron cositas que no me gustaron del todo, pero no es que no me hayan gustado, sino que siento que fueron baches a lo largo de toda la serie, ya lo iremos comentando seguramente. Por eso para mí no es perfecta esta primera temporada, porque bueno, ya comentaron que vamos a tener más temporadas, pero sí me gustó mucho. La verdad que creo que fue una serie muy bien ejecutada, la verdad que se llevó muy bien. Y nada, creo que ya es de lo mejor de este año, claramente. Genial. Sí, mira, en primer lugar, para mí es un placer también hablar con ustedes porque eh, como alguien que ha jugado el juego justamente, es interesante también saber opiniones sobre los que nunca han jugado el videojuego, ¿no? Yo vi esta serie con mi querida novia y realmente era esperar esos momentos impactantes, los momentos fuertes para ver su reacción, ¿no? Su opinión. Y también, evidentemente, para ver cómo ha sido la adaptación en cuanto a adaptación, qué cosas han cambiado, aún para el formato serie, qué cosas se han hecho mejor en el videojuego, qué cosas se han hecho mejor en la serie. Y evidentemente es un placer porque este videojuego, a pesar de ser un first person shooter, está muy enfocado a la historia. Los creadores del videojuego, Naughty Dog, son conocidos por eso, ¿no? Han hecho toda esta saga de Uncharted, que desde un punto de vista externo,
son videojuegos de disparos, ¿no? Pero yo personalmente no me gustan mucho los videojuegos de disparos, pero sí disfruto mucho la historia y es por eso que los he jugado y me han encantado, ¿no? Y tal es su atención a la historia y el hecho de que los mismos creadores quieran que disfrutes la historia, que como le comentaba a Fabio antes de grabar, el mismo videojuego tiene un modo de juego en el que está enfocado a la historia, ¿no? En la que no te tienes que preocupar mucho por sobrevivir y por esas cosas y más enfocarte a lo que está avanzado en las conversaciones. Y, y aún así les digo que es un detallazo que les recomiendo muchísimo, que si les ha gustado la serie, si tienen esa mosquita, eh, deberían darle la oportunidad al juego porque es un montón de que no ha sido adaptado. Lo más importante, evidentemente, ha entrado a la serie, pero es un montón, ¿no? Y aparte esta experiencia de sobrevivir, algo que me gusta mucho del videojuego es que es una mezcla de sandbox, o sea, de exploración, con supervivencia, pero supervivencia y construir cosas, ¿no? Puedes construir, qué decirte, cuchillos, armas, explosivos, con todo lo que encuentras en el camino, ¿no? Escombros, ese tipo de cosas, ¿no? Te hace pensar mucho. Puedes irte por el camino estratégico de que es matar a tanto a los infectados o a las personas por la espalda, o puedes ir a los disparos como loco, ¿no? Eso en cuanto al videojuego, que es algo que, bueno, un poco para introducir, ¿no? Y, y bueno, yo también concuerdo con Seba. De hecho, yo también tengo, no la considero una serie perfecta. Hay muchos detallitos que no me han gustado. Sin embargo, me interesa mucho tener esta conversación porque no termino de cerrar si es que no me han gustado porque han sido diferencias o por compararla con el juego o, o estoy siendo simplemente subjetivo, ¿no? Le estoy criticando como serie, ¿no? Es como yo tengo esa sugestión de haber jugado el videojuego, es inevitable compararla. A eso me voy. Sí, justamente eso me interesaba mucho. Estaba em, esperando que alguno de ustedes lo haya jugado porque cuando les escribí para hacer el podcast no tenía idea si lo habían jugado. Entonces estaba esperando que por lo menos uno de ustedes lo haya jugado porque yo no lo había jugado para tener esa perspectiva, ¿no? De qué tanto, si se mantiene la esencia, qué tan buena adaptación es, qué cosas con diferencia al juego pueden restarle ciertas cosas a la historia. Y bueno, ahora como siempre les recuerdo, nos vamos a meter en terreno de spoilers, así que les recuerdo que si todavía no han visto la serie y no quieren arruinarse ninguna sorpresa, pueden dejar el podcast pausado acá y regresar una vez lo hayan visto. Bueno, como curiosidad, este proyecto de Last of Us se había planeado al principio inicialmente como una película, ¿no? Una película que además tenía que dirigir Sam Raimi y al final no se pudo dar por diferencias creativas, como siempre se les llama, que ya sabemos que hay muchas razones más detrás, pero hubiera sido interesante verlo, ¿no? De todas maneras, la cantidad de horas que tiene el gameplay hizo que al final se decidieran por hacer una serie de televisión y me parece que es un formato adecuado considerando que, no sé, fácilmente frente a un videojuego pasas más de 80 o 100 horas, dependiendo de qué tan largo sea el videojuego. En fin, esta historia nos sitúa, como decía bien, en un futuro posapocalíptico en el cual un hongo llamado Cordyceps, que lo sorprendente y hasta, no sé, quizás aterrorizante de esto es que sí existe en la vida real este mismo hongo con el mismo nombre, que va infectando a las personas, se desarrolla una pandemia y estas personas básicamente se convierten en zombies, ¿no? Que bueno, es algo refutable este término zombie, que en realidad es muerto viviente. Subí un video justamente sobre esta serie el otro día y muchos fanáticos de The Walking Dead me vinieron a decir que no eran zombies estos, pero bueno, el punto es que, a ver, justamente hablando sobre The Walking Dead, que es una serie que yo vi hace un par de años, que tiene una temática similar, no es la misma obviamente, y yo dejé de ver The Walking Dead. ¿Por qué? Porque había un parámetro en la segunda temporada en el cual se pasaban buscando un montón de episodios a una niña que ya intuías que se había infectado y que era lo que yo sentía al menos mientras veía The Walking Dead,
que el desarrollo de personajes estaba como en un segundo plano, ¿no? En estas historias posapocalípticas, generalmente lo que yo siento mientras las veo es que lo más importante son los zombies, ¿no? Son las secuencias de acción, mostrarte lo bien que está el maquillaje, lo bien que están los prostéticos y todo lo demás. En cambio, la historia de los sobrevivientes y de las personas que tienen que enfrentarse a un contexto adverso como ese, están en un segundo plano, o al menos así es como yo lo he percibido. Y lo que me ha encantado de esta historia es que lo más importante son las personas, ¿no? Creo que por eso episodios como el tercero, en el cual tenemos esta historia de romance entre dos personajes, o el episodio en el que aparecen los dos hermanos, para mí son de los mejores de la serie, porque ahí tenemos el contraste de cómo una vida se puede ver afectada en un contexto en el que tienes todas las situaciones adversas, no tienes todo en tu contra, básicamente. Bueno, mira, hablando de los personajes específicamente, creo que es muy interesante lo que dices, porque y aparte es divertido hablar porque has descrito la que es mi temporada favorita de Walking Dead, y también irónicamente, yo te comprendo, ¿no? Porque ha sido muy, muy duramente criticada, ¿no? Por la segunda temporada, por todo lo que han hecho, especialmente el cambio de los cómics, pero a mí me fascina esa segunda temporada, precisamente por el desarrollo que se da a Shane, ¿no? El villano que en los cómics básicamente es nulo. Y ahí se lo crean como un antagonista brutal, ¿no? Que se lo llega a querer muchísimo como antagonista. Eh, el videojuego es básicamente, te plantea ese concepto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando anunciaron la serie, y primero cuando anunciaron una adaptación, evidentemente los fans del videojuego no les ha gustado la idea, ¿no? Con todo lo que lleva haciendo Netflix, que es básicamente una ruleta rusa, ver que adapten un videojuego y lo hagan bien, es bastante jodido, ¿no? Y evidentemente no va a gustar si tienes un videojuego, que aparte es un videojuego, el mismo videojuego y es una serie, ¿no? Está hecho para que disfrutes más la historia que incluso el videojuego. No iba a gustar, pero bueno, ya cuando va de la mano de HBO, ya como que te tranquilizas un poco, ¿no? Yo creo que si hubiera sido de parte de Netflix, hubiera sido más una ruleta rusa, a ver si era bueno o era malo. Y sí, el trato que se les da a los personajes me parece muy ajustado en ambos, tanto el videojuego y la serie, pero hay una diferencia, ¿no? Que en el videojuego tú eres el personaje principal, tú estás manejando al protagonista, no lo estás viendo en tercera persona, ¿no? Y eso hace que percibas la historia de una manera muy distinta. Eso hace que te encariñes más, digamos, con la relación que tiene Ellie con Joel, porque estás manejando a Joel en tu momento, ¿no? Y tienes que proteger a Ellie, ¿no? Y no estás viendo la historia desde una tercera persona, un mundo que está jodido también políticamente. Si bien en los videojuegos también hay política, no hay tanta política como en la serie, ese discurso que se le ha querido dar, que por cierto se lo ha hecho muy bien, ¿no? No lo estoy criticando de manera negativa. Para mí ha sido bastante justo. Y evidentemente a los secundarios los ves como secundarios, evidentemente comparado a los protagonistas, los ves en el mismo estatus, ¿no? Dentro de la misma historia. Y no tanto como tus antagonistas. Es una narrativa tal vez un poco complicada, pero ambas han sido manejarlas muy bien. Sí. Tema personajes, la verdad que creo que es el gran fuerte de la serie con la historia, pero bueno, la historia, como comentó Lucho, ya viene muy bien pulida desde el videojuego. Entonces, en cuanto a historia y en cuanto a la cinematografía, ya era de por sí un videojuego muy de película, por gente que lo ha jugado y lo comentó, y por, como comenté antes, cosas que he visto ya daban como esa sensación de qué loco que no hayan hecho una película o una serie, pensaba en ese momento. Entonces eso se prestaba bastante bien. Pero a mí lo que me gustó muchísimo el tema de los personajes, en cuanto a lo bien trabajado que estuvieron en toda la serie. De hecho, en unos episodios pensé, me acordé de unos pósters promocionales que habían salido con todos los personajes, o sea, pósters individuales de cada uno de los personajes, y recordaba que eran muchos. Y mientras iba avanzando la serie iban apareciendo muchos personajes. Pero claro, en una onda muy Game of Thrones, incluso mucho más letal,
era presentación en un episodio y muerte directamente. Duraban un episodio o dos, como mucho. Eh, y aún así había mucha profundidad y mucho desarrollo en esos personajes que no duraban nada en pantalla. Y eso, obviamente, con Joel y Ellie se elevó a un punto en el que la verdad que no solamente profundizaron sus historias, sino que los hicieron el eje principal de The Last of Us, como tiene que ser, pero trabajados de una manera impecable. Realmente creo que, además de la química entre ellos, yo creo que si la química entre los actores no hubiera funcionado, posiblemente por bien escritos que hayan estado los personajes, no iba a funcionar como terminó funcionando. La verdad que eso también es un puntazo a favor y creo que en esos aspectos toda la serie funcionó por tener muy buenos personajes. No solamente los principales, sino todos los personajes que iban apareciendo, que tenían sus historias que... Los episódicos son espectaculares. Sí, 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 sí. Tenían sus historias en un mundo destruido, en un mundo que, digamos, se terminó, porque básicamente es eso. Y tenemos distintas comunidades viviendo de distintas maneras, algunas muy bien, otras muy mal, pero que todo esto nos demuestra que el verdadero enemigo siempre fue y siempre termina siendo, como pasa en La todo, el ser religión. humano. El ser humano, sí, la religión, de todas cosas que vienen del humano, porque acá la verdad que el Cordyceps hasta termina en un tercer plano, porque la verdad que los humanos terminan siendo los responsables de la destrucción, es así. Y la verdad que en ese aspecto yo en el primer episodio ya me esperaba una serie con todos los infectados y toda la locura y esto va a estar espectacular. Y no, aparecieron muy pocos y lejos de desilusionarme, me pareció una maravilla porque no se ocuparon en eso, en la acción y en tener al Gordinflón ahí arrancando cabezas o ese tipo de cosas, sino que se enfocaron en la humanidad. En la humanidad en un mundo posapocalíptico y eso me pareció increíble. Y algo para aclarar sobre los zombies, sobre temas zombies, que le había mencionado Fabio. Escuché que en la producción, en la filmación de la serie, se había vetado la palabra zombie, porque no querían que mencionaran a los infectados como zombies. Y supuestamente, o digamos que la explicación lógica de esto es que los infectados en The Last of Us justamente son infectados por el Cordyceps en un cuerpo, o sea, en un ser humano que está vivo. Cuando los infectan es porque están vivos. Entonces se van infectando y bueno, lograron infectar a muchísimas personas. En el caso del zombie, básicamente, como se conoce al zombie, tiene que morir para después revivir y ser el muerto viviente que conocemos de películas y series. Ahí está la diferencia. Y en lo que fue la producción de la serie, no quisieron que se le diga zombie a los infectados. Un detalle. No, y además es algo muy importante que lo menciones porque hasta ahí viene un tema de expectativas, ¿no? Por ejemplo, a Marvel no le gusta que hablen de ciertos personajes que no van a aparecer para que a la hora de la hora, por ejemplo, no aparezcan, ¿no? Y es lo mismo, si es que alguien ha jugado los videojuegos, por ejemplo, y quieres convencer a alguien de que vea la serie, si le dices es una serie de zombies y termina siendo una gran serie, por cierto, dramática, de personajes humanos y de todo lo que hemos visto, crítica política, crítica religiosa, todo eso, Claro, pero y no la persona va a tenemos estar, a los exacto, va a estar esperando, monstruos. y los zombies, ¿dónde están? Evidentemente, por más de que sea un pedazo de serie, va a haber cierta decepción, ¿no? Y eso va a Sí. hacer que la crítica sea negativa. Por ese lado es bastante comprensible. Y algo que quiero ahondar un poco en base a lo que tú mencionabas, Seba, es de la química de los personajes. Me parece algo muy curioso eh, por la elección de los actores, ¿no? Creo que hay un dato que vale la pena mencionarlo. Cuando salió el videojuego, hay una primera versión, ¿no? Antes de diversos parches, donde la protagonista, la Ellie,
está diseñado bastante similar a Ellen Page, que ahora es Elliot Page, ¿no? Y llegó a causar tanta polémica porque Ellen Page llevó una demanda, ¿no? Pero no solo porque por su parentesco, sino porque Ellen Page estaba prestando su imagen a otro juegazo, por cierto, que se llama Beyond Two Souls, que también es full story, que también aparece Willem Dafoe, para mencionarles en ese mismo juego. Y pues que no quería que se crucen las dos cosas, ¿no? Y eso ha llevado a que hay un cambio de imagen, ¿no? Evidentemente los de HBO han prestado atención a esos detalles y han casteado a una niña que básicamente es completamente distinta a la Ellie de los videojuegos físicamente, ¿no? Y han creado su propia versión de Ellie. Eso es algo muy, muy acertado. Y lo mismo con Joel, con Pedro Pascal. Es alguien completamente distinto al Joel de los videojuegos, pero han hecho su propia versión. No han tratado de hacer unas imitaciones, por ejemplo, de imitar gestos. El Joel de los videojuegos tiene la misma historia, ¿no? Pero son Joels totalmente distintos. En los videojuegos, por darles una referencia, en el capítulo final vemos un Joel más furioso, más expresivo, gritando, demostrando emociones. Sin embargo, el Joel de Pedro Pascal es mucho más frío, muchísimo más frío y calculador, por así decirse. No por eso es alguien sin expresiones, también tiene sus expresiones, pero tiene su manera de actuar, ¿no? Tiene su versión de Joel de Pedro Pascal, y el hecho de que sean Pedro Pascal y Bella Ramsey, ambos actores de Game of Thrones, que ambos han sufrido también unas muertes escalofriantes de Game of Thrones, y nunca compartió pantalla, ¿no? Que tengan tanta química, la verdad es que es espectacular, ¿no? Concuerdo contigo, la química de estos dos personajes es los cimientos, la base completa para Last of Us. No voy a hablar de spoilers y espero que tampoco, si tienen ¿cómo decirles? Ese escozor de ver, de ver el segundo juego, no tiene nada de malo. Les recomendaría que jueguen el videojuego antes que ver el videojuego, pero sí, lo que pasa, tanto lo que pasa en el primer y segundo juego, esa relación que tienen ambos es muy, muy importante. Y es toda la emotividad de la historia, ¿no? Todas las emociones, todo lo triste, todo lo divertido, todo lo que está detrás de ellos, ¿no? Ambos tienen historias de perder a alguien, los personajes me refiero, y cómo se complementan uno al otro, ¿no? Es muy importante, y sin esa relación puedes hacer mil historias en el mundo de Last of Us y no hacer lo mismo. Ahora, en base también a los personajes secundarios, es que algo que me ha gustado también, que cambia muchísimo de lo de los videojuegos, es que evidentemente en los videojuegos seguimos a los dos personajes y a todo lo que les llega, ¿no? En cambio, la serie, por más de que vemos algo similar, también vemos una serie casi estilo antología, ¿no? Donde cada capítulo tiene su propia conclusión, su propia enseñanza, como es el capítulo donde aparece Bill, interpretado por el gran Nick Offerman de Parks and Recreation, que ahí quizás es el cambio más drástico que han tenido con los videojuegos, toda la historia de este personaje, pero han hecho su propia versión, ¿no? De una historia original en el universo de Last of Us, y les ha salido de maravilla, ¿no? Todo por los casts, han influido, o sea, tampoco ha sido una historia realmente porque han influido en el camino de Joel y Ellie, y eso, para hablar un poco de los personajes, ¿no? Es clave esto que has mencionado, de que por momentos se siente como una serie antológica, porque hay episodios no autoconclusivos, pero episodios que sí te cuentan como un arco en específico, y es lo que mencionaban muy bien ambos, que ahí entran mucho estos secundarios que me parecen perfectos, ¿no? En algunos casos cumplen un rol antagónico, como en este pastor que aparece hacia el final, o las luciérnagas. Y en otros casos son personajes que comparten pantalla con los protagonistas y los ayudan de alguna manera, ¿no? Este episodio que acabas de mencionar, que fue bastante polémico en su momento, porque de alguna manera había personas a las que no les había gustado, se hablaba de inclusión forzada y un montón de pajas mentales para mí, porque para mí es un episodio excelente, es un episodio muy bien escrito. Me animaría a decir que desde mi punto de vista el más emotivo, además, y eso que tenemos muy buenos episodios en general en toda la serie. Esta diferencia también que marcaba Seba entre los clickers, les dicen en la serie. Chasqueadores. Que tienen una... chasqueadores en español, exacto, gracias. Que tienen una mitología que a mí me parece interesante, ¿no? O un funcionamiento que tiene estas ramificaciones y que pueden comunicarse a través de todo eso. Y a mí el hecho de que no aparezcan tanto, en realidad, alguien que sí quería ver como
más secuencias de acción lo puede llegar a decepcionar, pero a mí en lo personal me ha parecido una decisión súper acertada, ¿no? Para no convertirlos en el centro, y eso hace que cuando aparezcan esos momentos se vuelvan mucho más especiales. Me acuerdo que en este episodio en el que aparece la horda ahí de estos, bueno, clickers, lo acabas de decir, pues, chasqueadores, y aparece ahí el gordo y arranca la cabeza. Yo casi me pongo a aplaudir de pie porque yo decía, wow, esta secuencia está muy buena, y además que se nota que han sido hechos con efectos prácticos, ¿no? Los han duplicado después con efectos digitales para que se vea como una horda gigantesca. Pero los trajes de estos chasqueadores está hecho 100% con efectos prácticos. Y eso es algo que se agradece porque le das como más realismo, más presencia a este tipo de criaturas, y eso es algo que a mí me ha fascinado. Igual que tengan estas dimensiones realistas, por ejemplo en el primer episodio cuando empieza a ocurrir los contagios y ves a la hija de Joel en la calle caminando y de repente helicópteros, ambulancias por todos lados. Entonces realmente todas esas cosas para mí hacen que la sientas mucha más cercana a una historia promedio que tiene que ver con contagios, pandemias y situaciones como esas, ¿no? El hecho de que los personajes estén muy bien escritos también le da esa dimensión de realismo, pero en general yo siento que es una serie que no tiene desperdicio, no tiene episodios de relleno, en mi opinión. De todas maneras son 9, tampoco es como que hayan metido muchos episodios en esta primera temporada, pero no hay un solo episodio que digas, vaya, en este no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay saltos temporales, en algunos casos te meten flashbacks. Hay un episodio que es puro flashback, ¿no? Que es la historia de Ellie con su amiga, que se me dio el nombre, pero el que pasa en el supermercado, en el mall. Y nada, yo creo que hay muy pocas cosas que pueda criticarle a esta serie. Quizás que hay momentos en los que el ritmo decae un poco, pero no sé, yo he quedado completamente enganchado. Quizás es porque desconozco a grandes líneas de qué va el arco en los videojuegos. De hecho, solo me había comentado de ella mi primo, y recuerdo bien esto, era porque estaba muy cerca el estreno de Logan y me dijo, viejo, yo he jugado un videojuego que es muy parecido a lo que van a hacer con Logan, ¿no? Y bueno, quizás tiene ciertas similitudes porque es un hombre mayor ayudando a una niña a sobrevivir en un mundo hecho mierda, y por eso es que llegué hasta esta historia. Pero no sé, creo que hemos destacado los aspectos más positivos hasta ahora. Ahora me interesaría saber qué son las cosas que a ambos no les han terminado de cerrar, ¿no? Tanto para alguien que ha jugado el videojuego como para alguien que no. Dale, Seba. Voy yo, voy yo. El que jugó el videojuego queda para el final. Para agregar, la amiga de Ellie se llamaba Riley. Y las etapas de infectados, que lo hemos mencionado, pero no mencionamos las etapas. Primero están los corredores, que todavía tienen una forma humana, pero ya están infectados, que aparecen muchos en el primer episodio. Básicamente son humanos todavía, pero ya con el Cordyceps en su cuerpo, en su interior. Después están los acechadores, que ya van teniendo la forma del hongo en la cabeza y todo eso, pero también todavía guardan la forma de humano. Los chasqueadores, que por ahí son los más reconocibles, que justamente se llaman así por el ruidito que hacen, que ya están con la cabeza en forma de hongo completamente consumidos. Y el que vimos en este gran episodio, que fue el Gordinflón. Después hay dos etapas finales más que no las voy a mencionar por una cuestión de que no quiero spoilear, porque seguramente van a aparecer en las siguientes temporadas, así que bueno. Pero la etapa final es una locura impresionante, Lucho lo debe saber, y ver eso en la serie va a ser realmente una locura. Y en cuanto a la serie, siguiendo al menos cosas que a mí no me gustaron. No es que haya cosas que no me hayan gustado, realmente, porque
Me gustó prácticamente todo. Sí siento que hubo episodios en los que se hizo un poco lenta la cosa. Como que yo esperaba todas las semanas ansioso que llegue el domingo para poder ver un episodio de The Last of Us. Pero después como que, no sé, fui perdiendo el interés, podría decir, porque ya sentía que eran episodios muy hablados. Es cierto que toda la parte de la historia y del desarrollo de los personajes me gustó muchísimo y repito, creo que fue de lo más fuerte que tuvo la serie y de lo más sólido, pero sí hubo episodios en los que sentí que se detuvieron mucho en eso. Cuando llegan a la aldea en donde está Tommy, o este flashback que tenemos de justamente Ellie con Riley, siento que fueron episodios en donde yo al menos me caí un poco. Como que demasiado diálogo. Está bien que importa todo, porque no son para nada episodios de relleno, pero para nada. De hecho, cuando conocemos la historia de Ellie con Riley, entendemos una línea, creo que del segundo episodio, cuando ya habían escapado de la zona de cuarentena, en donde Ellie le pregunta a Joel cómo se siente matar a un infectado, al saber que alguna vez fue una persona. En ese momento esa línea no tiene ningún tipo de sentido más que simple curiosidad de Ellie al ver que Joel es un hombre más preparado y seguramente mató a varios infectados. Pero cuando nos enteramos que ella tuvo que matar a su amiga con quien tenía un interés amoroso porque se había infectado, esa línea toma más significado. Entonces, y además, para entrar en contexto en lo que fue la vida de Ellie, que también en un momento menciona que cuando le dispara a una persona en un episodio no era la primera vez que había disparado, justamente también por esto. No fueron episodios de relleno, para nada, pero siento que para el ritmo que veníamos teniendo en la serie, para mí fueron esos baches que tuvo la historia. Después, bueno, la verdad que eh, con el episodio de este lugar, con el cura que se comía a la gente y después ya al final de la serie es como que volvió a subir todo a un nivel muy muy grande. Pero la verdad que creo que lo que menos me gustó fue ese bachecito de esos dos episodios. Que repito, no fueron malos episodios, fueron episodios necesarios y que nutrieron muy bien a la historia, pero que por ahí sería lo único que tendría para poner como algo negativo que no me haya gustado tanto. Incluso ni siquiera el tema de que hayan aparecido pocos infectados. Porque primero ya prometieron que para siguientes temporadas vamos a tener más, así que ya estoy contento. Y mencionando algo con algo que dijo Fabio, de que al momento de no aparecer y que estaban por ahí, yo lo sentía como una amenaza latente, pero que la amenaza, como dije, seguían siendo los humanos y los infectados estaban ahí para simplemente recordarnos de que nadie está tranquilo y nadie está seguro. Pero yo creo que al no mostrarlos tanto, como dijo Fabio, cada vez que aparecían, la verdad que te volvías loco. Y eso en un punto funcionó Quieres bastante. más, ¿no? Pides más. Sí, 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 sí. Yo creo que con lo poquito que aparecieron alcanzó. Por ahí, para más adelante, algo más, la verdad que estaría bueno. Pero yo creo que en cantidad y en cuanto a lo que nos dieron de acción con los infectados, eh, para mí estuvo bastante bien. Buenísimo. Sabes que yo concuerdo completamente contigo jugando los videojuegos, ya que he tenido una experiencia similar, precisamente porque he visto con mi novia que no tenía idea de los videojuegos y quería engancharla, ¿no? Y ella es mucho de la acción, de buscar contenido entretenido, ¿no? Y no es que se aburrió para nada, ¿no?
pero sí es que el ritmo de la serie se hacía un poco pesada, ¿no? En cuanto al porcentaje de acción y de historia, que si bien el drama es muy bueno, tiene que haber cierto balance, más cuando estás contando una historia en un mundo post-apocalíptico, ¿no? Y pudieran hacer que no, digamos, pero es que en el videojuego hace mucho la relación que tienen Joel y Ellie, por ejemplo, en cuanto a su viaje, ¿no? ¿Dónde está el viaje? No parece que hubieran ido un camino tan largo, no parece que hubieran sufrido en el camino, o sea, lo hacen ver como algo imposible en los diálogos, es verdad, en los videojuegos te la crees, ¿no? Pero en la serie no tanto. Y dices, puta, yo he enviado, cuando el último capítulo era, ¿cómo se llama el personaje? No, no era Tess. Bueno, la chica, el último capítulo, se me ha ido el nombre. Ella le dice, yo envié a toda una patrulla, a Marlene, a todo mi grupito y ninguno ha sobrevivido. Y tú lo has hecho demasiado fácil, ¿no? Claro, ¿dónde está eso? ¿Dónde están los problemas del viaje? Sí sé que se ha encontrado con personas en el camino, pero no parece tan difícil ese viaje que han tenido, ¿no? Y tampoco parece tan largo en los videojuegos, bueno, en el videojuego específicamente hay hasta cambio de estaciones. En la parte en la que Joel sale herido, que también ha sido unas pocas partes donde me ha gustado más en el videojuego cómo se ha ejecutado. Hay un cambio de estación, ¿no? Y es por eso que nos vamos a invierno. Y ahí Ellie aprende a usar la flecha, porque en esa parte en el videojuego dejamos de manejar a Joel y nos pasamos a manejar a Ellie solo por ese fragmento, ¿no? Que es muy interesante. Y ahí, como Ellie no tiene idea de cómo manejar armas y todo eso, bueno, tiene muy poco, tiene que valerse por su cuenta. Y ahí es cuando va aprendiendo y va aprendiendo, ¿no? Y no parece que hubiéramos tenido ese viaje. En verdad, la historia está genial, 5 estrellas. Y no hay esa parte de supervivencia, ¿no? No la han tenido tan difícil. Han sufrido así, han tenido gente, especialmente los milicos que los han incluido en la serie, o bueno, los paramilitares. Sin embargo, no encuentro esa dificultad, ¿no? Y ese balance, ese toque de supervivencia, de acción, un poquito más de chasqueadores, le hubiera dado ese factor entretenimiento para la gente que no tiene mucha paciencia, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo y tiene toda su justificación, ¿no? Porque la televisión es entretenimiento. Y eso, yo concuerdo, es así una pequeña falla, pero también le ha dado su toque. A ver, en el juego original había una fuerte crítica hacia lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Y el hecho de que la naturaleza se va a vengar de los humanos por el calentamiento global y eso se da especialmente en la escena en la que vemos a la jirafa, por ejemplo, en la serie, pero en los videojuegos lo vemos más animales. Sientes en verdad los paisajes, a diferencia de otros videojuegos, son hermosos. Quita los chasqueadores y toda la ciudad llena de plantas es hermosísimo, ¿no? Y hay esa crítica, ¿no? De que en realidad con los chasqueadores o con este virus, con estos hongos, es un mundo mejor. Esa es la moraleja, digamos, que hay acá. Aunque aquí te lo hacen ver más por su primera escena, que también me gusta, por cierto, es espectacular, pero es un discurso completamente distinto, ¿no? Incluso te hace un poco una analogía a lo que ha sido el COVID. Te hace pensar un poco, porque el COVID también tiene un origen de la naturaleza, ¿no? Y va un poco por ese lado, que también está genial, pero es un discurso que nace desde otro punto, ¿no? Y evidentemente eso se hubiera apreciado un poco más en los capítulos, es que hubiéramos visto más del viaje, más de los paisajes. En verdad es un juego muy lindo en cuanto a exploración, sobre todo exploración, ¿no? Encontrar cosas. Todo el capítulo de Bill, por ejemplo, que le ha gustado a Fabio, que igual yo concuerdo, es un gran capítulo muy, muy emotivo. Es otro de los pequeños factores que me gusta más en los videojuegos, porque yo soy más de finales tristes, ¿no? Finales jodidos, finales... Para mí hacer un final feliz o historias con finales felices es mucho más difícil, hacerlas bien, me refiero, ¿no? Que aquí lo han hecho bien, pero me gusta más la versión jodida que tienen en el videojuego, ¿no? Para los que no lo sepan, en el videojuego Bill es un personaje que sí se encuentra con Joel y con Ellie y los ayudan y quieren ir a buscar ciertas cosas. Él ha limpiado todo un pequeño pueblo con trampas y se encuentra con ellos, se intercambian favores básicamente y Bill menciona a su amigo que se ha ido y no lo encuentra, ¿no? Y encuentran una camioneta con un cuerpo y encuentran una carta también.
Y solo a través de la carta se da a entender de que tenía una relación, ¿no? Y más adelante también, porque Ellie lo mismo, la misma escena que hemos visto en la serie. Encuentra esas revistas de porno gay. Ahí recién asumes, en ningún momento te lo dicen, ¿no? Son mucho más sutiles en los videojuegos, son cosas que tienes que asumir. Como esa misma historia de Bill, hay muchísimas más historias de exploradores X que han hecho tal cosa, de familias enteras que han vivido en tales lugares, ¿no? Hay todo el escenario de toda la oficina de The Office, básicamente, es parte del videojuego de Last of Us, es alucinante, ¿no? Y todas esas cosas de exploración, yo creo que le hubieran dado mucho más personalidad a la serie y no hubiera sido tampoco muy difícil de parte del HBO, no lo veo muy difícil, entiendo por qué han querido, o sea, es que los del HBO tienen su fuerte en las historias, ¿no? No les ha salido mal, pero sí son pequeñas espinas que me dejan, ¿no? Que pueden mejorar, que están a tiempo de mejorar por una segunda, tercera temporada que quieren hacer, ya que se ha dicho, ¿no? Que el segundo videojuego se va a adaptar en más de una temporada, ¿no? Ya veremos cómo sale eso. Pero es algo que quería consultarles. ¿Ustedes han tenido esa analogía en su cabeza con el COVID, por ejemplo? Sí, 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 totalmente. Sobre todo en el primer episodio. Creo que en el primer episodio es imposible no hacer comparaciones con lo que ha venido haciendo el COVID en la vida real. Algo que me has hecho pensar y has dado en el clavo, que creo que es una de las cosas que también a mí me han hecho mucho ruido de la serie, es esto de la dimensión que tienen el camino que transcurren Joel y Ellie, ¿no? Realmente no se siente como un camino muy largo. No sé por qué, no sé si ha sido una cuestión de las tomas que han usado o de los escenarios que han usado, pero sí parecía que se han dado una vuelta así por la ciudad y ahí terminó, cuando en realidad creo que cruzan países, ¿no? Creo que cruzan países para encontrar al hermano de Joel y la amenaza, como bien has dicho, si bien es constante porque más que enfrentarte a los chasqueadores, también te encuentras a los grupos de sobrevivientes, algunos de Fedra, otros de las Luciérnagas, que eso me parece interesante también, ¿no? Lo hemos mencionado un poco, pero estos componentes políticos, religiosos y todas estas cosas que tienen que ver con la humanidad, eh, cómo se reflexionan sobre estas cosas en un contexto en el que básicamente ya no tendrían por qué existir en un futuro posapocalíptico, pero de alguna manera la humanidad siempre arrastra como consigo estos aspectos para manipular o organizar grupos gigantes de personas, ¿no? Entonces esa reflexión me parece muy interesante, creo que es de las mejores cosas que tiene esta primera temporada. Eso, quizás eso de la magnitud del espacio que se recorre, la magnitud de este viaje que tienen, no se siente tanto, ¿no? Se siente como bastante menos gigante de lo que en realidad es o en realidad dice ser, pero dentro de todo creo que eso no le resta mucho a la serie. Si hubiera querido que quizás haya personajes que duren más de un episodio. Por ejemplo, el episodio de los hermanos a mí me pareció genial. Yo estaba convencido de que los íbamos a ver por lo menos un episodio más. Si bien los tenemos al final del episodio anterior al que aparecen, yo estaba convencido de que iban a durar más, ¿no? La muerte de ambos me ha choqueado por completo al no tener ningún contexto de lo que pasaba en los videojuegos. Y bueno, hay personajes así que dices, wow, me hubiera gustado ver un poquito más, pero están tan bien escritos que no terminas de como, no sé, sentir que se les debe demasiado, ¿no? Y creo que las similitudes con la pandemia y el COVID son, por lo que vi, son más evidentes en el videojuego y de alguna manera los showrunners han tratado de alguna de esas cosas omitirlas para que la gente no lo relacione tanto, ¿no? Vi que en el videojuego hay como chasqueadores que botan como esporas en el aire y por esa razón los personajes tienen que usar máscaras Máscaras, así o es. cosas, ajá, para protegerse. Y leí que uno de los showrunners decidió no incluir esto de las máscaras justamente para que las personas no lo relacionen con la pandemia y digamos no tengan cierto rechazo hacia la historia, ¿no? Sí, otro dato también que escuché sobre eso era por el tema de las actuaciones. Como que con tremenda máscara iba a ser difícil ver las actuaciones
de Pedro Pascal. El gran Pero Pedro Pascal está acostumbrado a protagonizar una serie es con verdad, máscara. es verdad. Seguramente también él dijo, basta de taparme la cara, por Sí. favor. Así que a cara descubierta. Sí, lo de Henry y Sam, que eran los hermanos. Bueno, eso me lo spoileé antes de que pase. No. Y lo peor, porque fue un spoiler que no fue completo. Entonces yo no sabía que Henry se suicidaba. Y yo había visto hasta lo de Sam. Cuando se suicida fue como... bueno, menos más que no me spoileé esto porque me hubiera arruinado directamente todo. Por suerte no me spoileé demasiadas cosas de esta temporada. Sí del segundo videojuego, de la segunda parte del videojuego. Que bueno, no, claramente no voy a mencionar nada sobre eso, pero digamos que pesadito. Y bueno, nada. En cuanto a la pandemia, sí. Yo creo que esa entrevista en la televisión, cuando hablan del Cordyceps y todo lo que podía pasar y lo que después termina pasando, me llevó a pensar claramente en la pandemia que hemos tenido. O sea, si no alcanzaba con eso, después, durante esa semana y durante un poco más de tiempo también, lleno de videos, de TikToks, de Reels y de un montón de gente explicando que lo del Cordyceps, además de existir el hongo, podía llegar a pasar con un montón de cuestiones que se tendrían que alinear los planetas y que un montón de cosas, que si la temperatura sube, que si, no sé, o sea, buscando el detalle para decir, mire que, ojo con el Cordyceps. O sea, es algo prácticamente imposible, pero, o sea, sí, podría llegar a suceder, pero podría en un 0,0, muchos ceros, 1%. Pero ya encima, con lo que venimos de la pandemia, el primer episodio y que la gente haga contenido sobre ese tema era como ya demasiado. Bueno, vamos a dejarlo en la serie y no nos metamos más. Eh, pero sí, el tema pandemia fue muy choqueante con ese primer episodio. Además, cómo evoluciona todo en el primer episodio. Cómo se nos cuenta la historia. Porque mencioné nada más esto de la entrevista en la televisión cuando empieza la serie, apenas empieza la serie, pero después todo ese episodio, que personalmente para mí es el mejor de la serie, personalmente para mí, eh, o sea, da miedo porque nos recuerda a la época de la pandemia con sus similitudes y sus cosas que claramente no son iguales, pero nos recuerda y bueno, es la introducción a la temporada, que la verdad que a mí me encantó y a la vez también con esas similitudes me hizo recordar mucho a lo que hemos pasado en la vida real. Genial. Miren, yo tengo una cosita que aportar a lo que también ustedes hablaron, y es en base a los atributos que tienen esos chasqueadores, ¿no? Mencionaba Fabio de la que bota esporas, pero también sin irnos muy lejos, los mismos chasqueadores, ¿no? Que son los que escuchan. Tiene una razón de ser, evidentemente, los videojuegos, es para la jugabilidad, es para ser más cauteloso en ciertos aspectos, para usar las herramientas que tienes, ¿no? Y creo que esos factores, esas particularidades que tienen estos monstruos o estos infectados o como quieran llamarlos, ha faltado mucho a la serie. Ha habido un capítulo que ha sido dedicado a eso, ¿no? Que ha sido el capítulo 2 si no me equivoco, creo que sí. En donde se ve cuáles son sus particularidades, pero de ahí no se vuelve a hacer hincapié a eso, ¿no? O sea, es un recurso narrativo que no lo vuelves a usar, que evidentemente lo han introducido porque así está en el videojuego y en el videojuego sí es importante, pero en la serie no vuelve a ser utilizado, lo cual que para una historia meramente narrativa o audiovisual termina siendo un poco incómodo, ¿no? Que haya esa particularidad. Ahora en adelante la puedes seguir usando, ¿no? Pero sí, eso de que
de que tengan que estar... También porque hay películas en las que los monstruos no los tienes que ver, no tienes que hacer ruido y esas cosas, ¿no? Hay de todo tipo, no hace falta ni mencionarlas, pero también hubiera sido bueno un poco ver de ese suspenso, ¿no? Y ahora quería proponerles también un tema del que podamos hablar. El actor de Office, Rainn Wilson, el que interpreta a Dwight, ha dado una declaración muy fuerte o interesante, por lo menos interesante, en cuanto a la serie, una crítica, ha sido en cuanto a los prejuicios a los cristianos, ¿no? Cómo se los sataniza un poco a los cristianos en las historias de ficción en general, ¿no? Series, películas, libros. Y ha sido su crítica dura hacia la serie, ¿no? De que si una vez que aparece un cristiano ya te das cuenta que va a ser un psicópata o X o Y, ¿no? Lo cual en parte concuerdo, pero no es tampoco forzado, ¿no? Porque los fanáticos religiosos suelen ser gente un poco que hay que tener cuidado, ¿no? Pero no siempre es así. Yo puedo decir varios productos en los que los religiosos, de hecho, tratan de limpiar esa imagen que se les tiene, pero hace una crítica por lo menos interesante, ¿no? Ya que ha sido uno de los pocos argumentos duros que se ha tenido en contra de la serie. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Sí, a ver, es verdad, suele pasar. Se los suele poner como los malos o los pedófilos, se suele caer en eso. A ver, como bien decías, si se suele caer en eso, por algo es. O sea, tampoco es que es algo inventado desde cero. Pero también, a ver, justamente mencionabas la palabra fanatismo. Y yo creo que cualquier fanatismo al extremo es tóxico y es malo. Acá, bueno, lamentablemente se cae en la religión, pero yo creo que otro tipo de fanatismos terminan también haciendo daño. Bueno, sin ir más lejos, Catherine, la líder de este grupo anarquista que vimos en un par de episodios, no era religiosa ni nada, simplemente buscaba venganza y miren lo que hizo, ¿no? Sometió a todo su grupo, a todas sus personas, a que una horda de infectados vayan y los infecten a todos y los maten. Entonces, y no se toca la religión. Entonces, es como que todos los puntos extremistas terminan siendo los verdaderos villanos. Es cierto que suele pasar esto, pero eh, digamos que también se toma con otros aspectos y no solamente con la religión. Sí, sobre esta reflexión creo que has dado en el clavo con la palabra precisa, Seba, que es extremismo, ¿no? También está presente el fanatismo, obviamente, pero creo que la reflexión que plantea más la serie es el extremismo desde cualquier punto de vista, ¿no? Extremismo de movilizar a través de una ideología política, de quiénes son los que están haciendo realmente el cambio, quiénes son los que están ayudando a los sobrevivientes. Algunos dicen que son los de Fedra, otros dicen que son las luciérnagas, o este mismo personaje del pastor, ¿no? Que es totalmente retorcido y que sí, él trata de manipular al grupo a través de la religión. Y bueno, tampoco está tan alejado de la realidad, ¿no? Sí es un tema delicado, porque por ahí alguien que comparte una religión parecida puede decir, me cago, ¿por qué nos hacen parecer siempre como villanos y demás? Pero bueno, creo que en el videojuego este mismo personaje no es un predicador, o estoy mal, Lucho. No, no es, bueno, es bastante similar, pero esta onda religiosa se hace mucho más énfasis En en la la serie, serie, ¿no? claro. Y a propósito de lo que dices también del fanatismo, me hace recuerdo que también, ya que mencionabas a Walking Dead, hay un arco entero, ¿no? No son religiosos, pero creo que es un culto en Walking Dead. Es un arco de caníbales que me parece espectacular ahora que lo recuerdo. En mi mente ya renuncié a Walking Dead, ¿no? Por eso es que lo veo medio alejado, pero cuando disfrutaba de Walking Dead, había un arco de los caníbales que me pareció espectacular y bastante fuerte, ¿no? Y me acuerdo que me hizo un poco, cuando vi este arco en el videojuego, me hizo recuerdo, ¿no? De que te pones la excusa de que situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas y por eso de los caníbales y todo eso. Pero recordemos que no solo la religión, para mí es una crítica a los cultos, ¿no? Porque evidentemente toda religión es un culto, bueno o malo como lo vean, pero termina siendo un culto, ¿no? Y esto de los cultos es un tema bastante reconocido, que es
que está bastante jodido el mundo y está presente, ¿no? El tema de Nixio que hemos visto, que es que eso da para un podcast entero, ¿no? Pero el daño que te hace justamente lo que mencionaban, la ideología, el fanatismo, el poder de la palabra, digamos, la influencia. Aquí este men en la serie se lo ve como un padre. Es muy importante esta figura de padre. Se la suele relacionar mucho ese tipo de cosas, ¿no? La autoridad que tiene, ¿no? De poder pegar a su hija o... Ese poder básicamente es algo que siempre se lo tiene que criticar en el contexto que sea, ¿no? Y para mí la serie hace más una crítica a lo que son justamente los cultos, que más que a la misma religión incluso. Pero, pero bueno, por ahí va la cosa, Sí. ¿no? ¿A qué te refieres con que has renunciado de Walking Dead? ¿No ha acabado todavía de Walking Dead? ¿Me sigue al aire? Creo que ha dado su último capítulo recién, o va a dar su último capítulo recién, pero este No me año. jodas, yo pensaba que se había acabado hace años. ¿Ya? Fabio Sí, la dejó hace 5 años más o menos. yo básicamente, yo tipo séptima temporada de The Walking Dead. Yo vi la segunda y dije ya, chao, para mí es suficiente esto, ¿no? No le di la oportunidad, aunque sé que después hay personajes interesantes como Negan, creo es el del bate, ¿no? El Negan, sí. Pero bueno, Yo lo único que vi de Walking Dead fue justamente eso. Una escena en la que este loco empieza a hacer tatetí con gente que tiene arrodillada Sí, y mata a un par. sí, sí, sí. Eh, Creo que es lo que, exacto. Sí, creo que es es lo que nos ha icónico. llegado a todos de la serie, ¿no? El punto Nada más más. alto o el punto en el que todo el mundo hablaba de The Walking Dead. Sí, sí. Bueno, yo he leído todas las historietas, ¿no? Y así que les puedo decir que es que Confruct es muy bueno. Evidentemente esta guerra de separar el camino de la serie con las historietas, no me quiero desviar mucho, pero tiene un poco que ver con lo que estamos hablando. Es lo que ha hecho que los fans se dividan, ¿no? Y tú me puedes decir que es un poco tóxico quejarse que la serie haya tomado su propio camino, pero cuando es una adaptación y cuando te das cuenta que el producto original es mucho mejor, en verdad te afecta, ¿no? Es muy difícil separarlos. Y es como el caso de Last of Us. Si conoces el producto original y sabes que es tan buena como una serie de televisión, yo también tuve esa duda, ¿no? Si el mismo videojuego tiene una versión para que disfrutes de la historia y no de los disparos, digamos, ¿para qué una serie, ¿no? Lo mismo pasa con las adaptaciones de anime, etcétera, etcétera. Y hay productos que puedes disfrutar, pero ¿por qué hacer una adaptación? Sin embargo, aquí lo han justificado bastante bien, ¿no? Ambos productos son geniales y, y eso, me quedo con el videojuego, evidentemente, porque por su extensión. Pero mantiene la esencia, ¿no? Eso te quería preguntar. Claro, no, yo creo que es una. Bueno, yo creo que sí tiene mucho la esencia del videojuego, pero es una versión distinta, una versión muy buena, pero es una versión distinta a la misma historia, podría decirse. Hay cambios significativos, ¿no? El hecho de Fedra, que no está en el videojuego, pero todos los pequeños cambios hacen que sea una versión propia interesante, ¿no? Es como las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Si conocen los cómics van a disfrutar toda la historia que hay, bla, bla, bla. Pero es una nueva versión en la que ya puedes conocer los personajes, pero quieres saber qué va a pasar, ¿no? Si no, no la disfrutarías o la verías. Claro. Adaptaciones más libres, ¿no? Me acuerdo cuando hablamos de The Sandman, que tú sí habías leído casi todos los tomos o todos, creo, y me decías la principal diferencia es algunos personajes, algunos arcos, incluso apariencia, pero en esencia es una adaptación que respeta el material de origen, que incluso te sirve para consumir paralelamente al material de origen y para verlo como complementario, ¿no? Y si es el caso en esta serie, me parece que es algo bueno, incluso es algo que te puede motivar, como mencionabas bien al principio, a jugar el juego, ¿no? A ver qué onda con esto. Completamente. Ahora, sobre eso, yo te quería preguntar, tú habiendo jugado los dos juegos, ¿para cuántas temporadas crees que da esto sin que se estire excesivamente? Para 2 temporadas, a mí como que me mantiene un poco en duda. Es que yo estoy casi seguro que quieren dividir la segunda temporada en dos, o sea, el segundo videojuego en 2 temporadas, para darle un respiro y que salga el tercer videojuego, que aunque no ha sido anunciado oficialmente, yo lo veo venir. Yo estoy casi seguro que lo van a anunciar este año. Y creo que le están dando tiempo, ¿no? Se han dado cuenta que tenemos una franquicia aquí entre manos. Ahora, algo que muy importante, algo muy importante que mencionaste en referencia a lo que hablamos en Sandman, por ejemplo, es la influencia de los autores originales. O sea, la mano original que también está en esta serie, ¿no? Si bien está hecho por HBO, Naughty Dog, que son, claro.
y aparte los mismos actores, ¿no? Algo que han de haber visto tal vez en internet es que los que prestan la imagen a los personajes del videojuego tienen cameos en la película, en la serie, en diferentes escenas. La mamá de Ellie es la que le presta la imagen a Ellie en el videojuego. El ayudante del pastor, es el amigo del pastor, es el que le presta la imagen a Joel. La única que repite su papel es Marlene, ¿no? Que es la misma actriz que en el videojuego, lo cual me parece igual genial. Los hermanos son casi fotocopias, ¿no? Son otros actores, pero son casi fotocopias. Cuando castearon a Nick Offerman, por ejemplo, para ser a Bill, nunca dijeron cuál iba a ser su personaje, pero yo desde el momento que lo castearon, yo supe que era a Bill, ¿no? Este men va a ser a Bill, estoy segurísimo. Lo mismo pasó con el personaje de Tommy, el hermano de Joel. Cuando castearon al actor, ya sabía qué rol iba a interpretar, ¿no? Era muy fácil de leer y si bien han hecho sus propias versiones, porque todas las personas tienen diferentes gestos, especialmente con los protagonistas, ¿no? Han tratado de castear a personas muy distintas para evitar las comparaciones de apariencia, pero les han dado su propia personalidad, ¿no? No han querido fotocopiar el videojuego, eso me parece un gran acierto. Tiene su propia alma la serie, ¿no? Incluso si se alejan del segundo videojuego, creo que no sería una mala idea, siempre y cuando la mano original y el discurso esté presente, ¿no? Eso. Bueno, y hablando de comparaciones, que casi siempre cuando tenemos adaptaciones de videojuegos o de cómics o de libros, los fanáticos del material original se quejan de lo poco que se parece justamente esa adaptación al material original. Y cada vez que terminaba un episodio, semana tras semana, de The Last of Us, veía videos en los que comparaban justamente Sí. escenas con el videojuego, y la verdad que el nivel de detalle, no solamente en la ambientación, sino en los diálogos. Los diálogos, hubo momentos en los que me daba miedo o pensaba, che, esto estaba muy bien editado el video, pero no. Ponían el video arriba de la serie y abajo del videojuego, o al revés, pero al mismo tiempo los diálogos, y era impresionante lo bien que estaban adaptando las escenas, los diálogos, la ambientación. Obviamente creo que muchas veces por ahí en el videojuego las cosas sucedían de día y en la serie de noche, o al revés, pero sacando eso estaba todo muy bien adaptado. Y para alguien que no jugó el videojuego, claramente por ahí no era una prioridad o no era un tema principal ver eso. Pero ya al verlo y al estar consciente de, mirá qué bien que adaptaron esto, más allá de que yo soy, digamos, una persona que siempre prioriza que la adaptación no necesariamente tiene que ser una copia, justamente, sino es una adaptación, es algo que se está adaptando. Cuando se toman el trabajo de cuidar el producto, porque realmente es un mimo hacerlo así, no es una copia, sino que es simplemente respetar el material de origen, la verdad que es hasta satisfactorio. Y bueno, para personas como Lucho que jugaron el videojuego, habrá sido hermoso verlo ya directamente en la serie y recordar el videojuego. Bueno, para que te des cuenta el nivel de detalles que en el doblaje latino de la serie son exactamente las mismas voces de los videojuegos, ¿no? Sí. Son los mismos dobladores, lo cual que si has jugado el juego en latino y ves la serie en latino, va a tener la misma voz. Y yo creo que sí, muchos hemos hecho eso. Yo con mi estimada novia, mi amada novia, que está aquí a mi lado, de hecho, terminado el capítulo, nos íbamos a ver, a comparar con el videojuego, la serie, el videojuego, la serie, para mostrar los cambios significativos, ¿no? Era una experiencia muy linda. Sí, yo he visto esas escenas igual, me quedaba en shock porque a ratos parecía que estaba como con ese eco, cuando ubicas cuando duplicas un audio y tiene un eco, tenía ese eco, o sea, se toman hasta las mismas pausas entre frases, era una locura, ¿no? Incluso para alguien que no había jugado el juego era wow, el nivel de fidelidad es esto. Yo creo que eso es más como un regalito, ¿no? Que ha dejado ahí la gente de HBO para todos los que han jugado el juego para decir, mira, esto o sea, es como te lo regalo, ¿no? Fanservice, pero fanservice del bueno, yo creo. Sí, y también, disculpa que te corte, el cariño
porque se nota que hay, con tantas adaptaciones que hemos tenido en el último tiempo, y en específico de videojuegos, el cariño que se le tuvo a The Last of Us para hacerla una adaptación fiel en todos estos aspectos, es genial. Realmente es algo muy bueno y que se aprecia muchísimo. Sí, y como tú dices, no es necesario hacer una fotocopia, ¿no? Porque puedes hacer una fotocopia y puedes hacer una mala adaptación, como ha sido el caso de Cowboy Bebop, por ejemplo, para los que no conozcan un anime que es considerado una obra maestra, que ha tenido su adaptación a serie de Netflix. Y, por ejemplo, el primer capítulo es exactamente una copia, plano por plano, todo, estética, color, todo, del anime. Y aún así parece una parodia, aparecen cosplays, todo eso, ¿no? Bueno, el Y live podrían action haber del Rey León también. Exacto. Sí, exacto. Todos los live Todos de actions Disney, de exacto. Disney últimamente. Básicamente. Es como verlo con un filtro, digamos. Es como esos artes que hacen Photoshop, ¿no? Pasar la caricatura a live action. Se ve, bueno, X, ¿no? Puedes hacer una buena adaptación sin necesidad de hacer una copia. Y eso es muy importante que quede claro. Que ya cuando hablábamos de Sandman con Fabio, hablamos un poco de eso, pero es muy importante, ¿no? Siempre y cuando respetes al producto original. Y esto siempre, casi siempre se va a hacer bien cuando la mano original, del autor original, esté involucrada en el otro producto, ¿no? Lo cual ha sido el caso tanto en Sandman como en Last of Us. Sí, creo que todos esos elementos hacen que estamos hablando de una serie muy buena. Si bien hemos identificado por ahí que tiene ciertos detalles que no terminan de cerrar, el producto global me parece increíble, ¿no? A pesar de que, bueno, creo que es el primer gran estreno de televisión que hemos tenido en este 2023. Creo que la segunda semana de enero ya se emitió el primer episodio y nos ha tenido ahí enganchado durante meses, ¿no? Entonces, a lo que vi, los ratings de audiencia han ido creciendo con cada episodio y eso habla del interés de las personas por ver esta adaptación, ¿no? Tanto las personas que lo han jugado como los que no. Yo creo que si bien es una prueba de que acá hay personas que no lo hemos jugado y el Lucho que lo jugó y a todos nos ha parecido una buena serie, habla de lo bien que está, ¿no? Porque generalmente es muy divisivo este tema de las adaptaciones. A veces quienes han consumido el producto original están muy inconformes, a veces no. Casi siempre, de hecho. Decir a veces es muy amable de tu parte. Bueno, sí, casi siempre la gente se queja, ¿no? Bueno, Alan Moore, digamos, pero hay gente que es así, que no le gusta ninguna adaptación, no le gusta ninguna modificación por más mínima con el producto original, y eso siempre termina generando división o que no les vayan muy bien a las adaptaciones. Adaptaciones de videojuegos, además, ¿no? Que a lo largo de la historia, como bien sabemos, tanto en el cine como en la televisión, no han tenido Han mucho sido éxito. especialmente maltratadas. Exactamente. Sí, yo sobre eso pongo la voz en el cielo y espero que Netflix, no, lamentablemente Netflix se encargó o se va a encargar de esto, así que pues ya tengo miedo solamente de acordarme. Pero Netflix quería hacer una serie, o no sé qué quería hacer con Pokémon. Yo solamente espero que no la arruinen, porque hasta ahora todo lo que tocaron no me importó. Pero ya, si arruinan Pokémon, es directamente me bajo mi suscripción de Netflix y no sé, hago un change.org para juntar firmas y que desaparezca Netflix. Porque sinceramente, después de lo que fue Detective Pikachu, que tampoco fue una obra maestra de la historia del cine, pero que fue más o menos una buena adaptación, si la llegan a cagar con lo que quieran hacer con su serie en Netflix, la verdad que, no sé, me puedo poner muy muy mal. Así que por favor, Es que hagan Netflix es algo amor-odio, ¿no? respetable. Sí, sí, sí. Es que Pokémon es todo, man. No te puedes meter con Pokémon. No. Yo Ah, estoy en la misma es que línea, ponte a man. pensar que, mira, Netflix ha hecho la adaptación tan asquerosa de Death Note, ha hecho Cowboy Bebop, pero también ha hecho adaptaciones como la de Sweet Tooth, que es una gran serie basada en un cómic, y también ha hecho The Sandman, Sandman, sí. evidentemente. Y claro, ahora también viene en camino ese proyecto curioso de Pokémon. Viene Avatar, la leyenda de Aang en versión live action. Viene un live action de One My Piece, Hero ¿no? Academia. One Piece en live action también. Esos tres. Especialmente de Avatar, My Hero Academia y One Piece. No le veo una justificación porque ya tienen un producto audiovisual para disfrutar. Y por eso justamente, o sea, sé que a la gente le cuesta un poco ver la animación, lo ven como algo para niños, pero si tienes ya un producto audiovisual, no le veo mucho la gracia, como es el caso de Sandman, donde sí valoras mucho, aunque sea una animación, pero lo terminas disfrutando, ¿no?
Pero bueno, Netflix, como te digo, lo amas o lo odias. Tiene muchas cosas que, en verdad, muchas cosas que amo de Netflix, pero en ese aspecto la suelen cagar, ¿no? Por ejemplo, la última adaptación de Resident Evil, ¿no? Un desastre. No, ya directamente yo no vi esa, pero sí, es todo un tema esto de las adaptaciones, ¿no? No sé, Pokémon yo creo que es una historia que funciona a la perfección en la animación, ¿no? Que se sostiene, yo creo que parte de su magia tiene que ver con la animación. Como hablamos de Rey León, se ha mencionado el Rey León, que para mí es la mejor película animada de la historia. Y cuando vi la adaptación live action de Disney, no le veía el propósito, ¿no? De nuevo era como ver la misma película, tal cual, cuadro por cuadro, pero con un filtro horrible que le quitaba toda la magia, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de, no sé, a veces los estudios, las productoras deberían evaluar si la historia funciona de por sí bien en un medio como la animación y si vale la pena trasladarlo al live action, al carne y hueso y qué cosas se pueden perder en esa adaptación. Sí, hay cosas. Bueno, lo que me sorprendió de Pokémon el Detective Pikachu es que realmente yo tenía mucho miedo antes de que se estrenara la película de cómo iban a ser los bichos, porque la verdad que funcionan muy bien en la animación, pero llevarlos a live action, hay algunos que la verdad quedaría muy extraño. Al menos en la película quedó bien. Y tengo entendido de que la gente encargada de esos efectos visuales también van a estar involucrados en esta serie de Netflix. No sé si va a estar conectada con Detective Pikachu, la verdad no tengo idea. Pero, o sea, si solucionan ese tema de que lo que pase de la animación a la live action se vea bien, yo creo que pueden explotarlo bastante bien porque Pokémon tiene muchísimo para explotar. O sea, si hoy en día estamos buscando sacar secuelas, precuelas, spin-off y todo sobre una misma historia, yo creo que Pokémon O un tiraría. universo, ¿no? Sí, Pokémon no, tiene un universo. es el triple de lo que se puede hacer con Marvel. O sea, podríamos estar hasta el 3050, 100 años de Pokémon. Pero hay que hacerlo bien. Entonces, ese es el problema. Ese es el pequeño detalle. Mientras Exacto. no la arruinen, yo voy a estar contento. No pido una obra Sí, maestra, mira, no la arruinen. claro, mira, es que como te digo, Netflix es una ruleta rusa porque, por ejemplo, Netflix ha humillado a Disney ya dos veces, ¿no? La más reciente con Pinocho de Guillermo el Toro, pero ya lo hizo con El Libro de la Selva, que en mi opinión, esa adaptación de Mowgli de Netflix me parece mucho más superior que la adaptación de Disney, ¿no? Y bueno, ahora va a salir el live action de Caballeros del Zodiaco, que la verdad ya, para mí ya está condenado, ¿no? Condenadísimo. Con ver el tráiler ya eso se iba al tacho. Que se va a estrenar a cines, pero está producido también en parte por Netflix y se va a ir a Netflix, ¿no? Lo cual ya veo que sea otra adaptación fallida de parte de Netflix. Un meme más, ¿no? Pero cositas. Bueno, por suerte a mí Caballeros del Zodíaco no me interesa en lo absoluto, no ha formado parte de mi infancia. Creo que nunca he visto un episodio entero, la verdad solo he visto fragmentos, pero ya en formato de meme, con las voces modificadas y canciones de fondo que no tienen nada que ver. Pero bueno, volviendo un poco al tema, las adaptaciones son un tema delicado, ¿no? Son un tema delicado y es complicado hacer una buena adaptación, entonces yo creo que dentro de todo The Last of Us es un gran producto, es una gran serie, pero bueno, nos quedaría también que las personas que están escuchando esto nos puedan compartir su opinión, qué les ha parecido la serie, si les ha gustado tanto como a nosotros o no, y si también han tenido la oportunidad de jugar el juego y de encontrar las diferencias que hay. No sé si tienen algo más que añadir, muchachos, antes de cerrar el podcast. Por mi parte, yo acabé. No, la verdad, sobre The Last of Us, una gran serie. Y esperando ya la segunda temporada, que parece que va a tardar bastante en llegar, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Así que con muchas ganas de ver más de este universo, que la verdad que con esta temporada me, me dejó bastante enganchado y la verdad que me pareció una serie muy muy buena.
Sí, en definitiva esperemos que la segunda temporada sea igual de buena o mejor que esta. Yo también quedé totalmente enganchado sin tener mucho contexto de la historia, así que imagínense. Bueno, no se olviden de seguirnos en todas las redes como @labutacaclandestina. Estamos expandiéndonos de a poco a otros medios que en mi vida pensaba que nos íbamos a expandir como TikTok. Y bueno, antes de cerrar, tanto Lucho como Seba, por favor dejen sus redes para que las personas que están escuchando esto por primera vez también puedan ir a seguirlos a ustedes. Bueno, a mí me encuentran en bocasalada.org, ahí encuentran todas mis redes, ¿no? Hago contenido tanto en vivos en Twitch, hago videos para YouTube, escribo reseñas escritas también, todo contenido audiovisual, multimedia, todo eso. Ahí están todas mis redes y hago también pequeñas críticas en Twitter y en Instagram, si me quieren seguir. Todas mis redes en bocasalada.org. Muchas gracias. Bueno, en mi caso me encuentran como Pancham Raccoon, justamente Pancham, un Pokémon. Ese es mi Instagram personal. Ahí subo reseñas, fotos random de la vida y bueno, de todo un poquito. Y ya más enfocado en lo que es el mundo del cine y de las series. Y la razón por la que estoy acá, porque así me encontró Fabio. Mi podcast, @después de otra función podcast, ahí me encuentran en Instagram y bueno, me pueden escuchar en los distintos medios como Spotify, YouTube y demás. Bueno, ahí lo tienen, pueden seguir a Lucho y a Seba en sus respectivas redes. Esto fue nuestro podcast dedicado a The Last of Us. Gracias por escucharnos y será hasta el próximo episodio. Adiós.